Vamos a comenzar con el capítulo 4, que discute la pobreza y principalmente discute la toma de decisiones en el contexto de esta y analiza el por qué la gente que vive en condiciones de pobreza puede verse envuelta en comportamientos que mantengan dicha condición. La toma de decisiones no se ve afectada por valores o cultura de la gente que vive bajo pobreza, sino que es el contexto de la pobreza que lo modifica de manera importante. La toma constante de decisiones difíciles asociadas a la pobreza afecta los recursos mentales de los individuos, agregándoles una clase de impuesto cognitivo. Este impuesto cognitivo puede llevar a tomar decisiones económicas que recalcan la pobreza. Primero, la pobreza genera un enfoque intenso en el presente para poder determinar el futuro. Debido a esto, la gente que vive bajo pobreza presta menos atención a otras tareas importantes que son demandantes a nivel cognitivo, como enfocar más energía al trabajo y productividad o hacer inversiones en educación y salud. Segundo, la pobreza puede crear barreras donde se pueden encontrar oportunidades. La pobreza puede atenuar la capacidad de aspirar y de tomar las decisiones de ventaja que se presenten. Y tercero, los ambientes en donde la gente pobre vive puede crear demandas cognitivas adicionales. Por ejemplo, los problemas de obtener agua potable, de tener una cuenta de ahorros o de tener un cuidado de niños organizado son ejemplos de decisiones del día a día que agotan las capacidades mentales. La pobreza consume recursos cognitivos. Las situaciones de escasez que se viven pueden crear cargas cognitivas adicionales que interfieren con la toma de decisiones en maneras importantes que van más allá de restricciones monetarias. Los asuntos financieros importantes asociados con la pobreza modifican la manera en la que la gente de escasos recursos asigna su atención y crea un enfoque intenso en los problemas del presente mientras ignoran otros conflictos del futuro. Los problemas y recursos actuales en la atención de estas personas hace que el costo a corto plazo de una inversión sea mucho más urgente que los beneficios que se podrían obtener de una inversión de largo plazo, como por ejemplo la educación. Se hizo un estudio en campesinos en India que se dedican a la colecta de caña de azúcar. Esta colecta solo sucede una vez al año. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, antes de recibir ingresos por la colecta, el 78% de los campesinos empeñaban sus bienes, mientras que solo el 4% lo seguía haciendo después de la colecta. En la gráfica en medio podemos ver que antes de la cosecha hay mayor probabilidad de que los campesinos soliciten o tengan algún tipo de préstamo, que viene siendo el 99%, mientras que después de esta, solo el 13% mantiene dicho préstamo. Finalmente, en la gráfica de la derecha, los campesinos desempeñaban peor en una serie de exámenes cognitivos que medían la función y fluidez de inteligencia que cuando tomaban los mismos exámenes después de recibir su pago. Esta brecha no puede ser explicada ni por diferencias de nutrición antes y después de la colecta, agotamiento físico, estrés biológico o familiaridad con el examen después de la colecta. Lo importante del estudio fue el tercer resultado, ya que no es sorpresa que los campesinos tuvieran más libertad monetaria después que antes de la colecta. Lo que sí impresiona es cómo el estrés financiero afecta de manera negativa sus capacidades cognitivas. La manera en la que se afectan sus capacidades cognitivas, sin embargo, no es solo un defecto. Esta disminución de función cognitiva puede crear un enfoque intenso en el presente que es beneficiario en algunas maneras y malo en otras. Por ejemplo, en un experimento que se realizó, se pagaba con puntos por tareas llevadas a cabo para después ganar dinero. La gente de escasos recursos tendía a usar sus herramientas de manera más productiva, ganando más puntos para cada tarea. La escasez enfocaba la mente. Sin embargo, cuando se presentaba la oportunidad de tomar puntos prestados de tareas futuras, tendían a evitar las rondas futuras y comenzaban a tomar prestado de más. Cuando se presentó esta opción, el rendimiento general cayó en comparación con la situación en la que no podían pedir prestado. La pobreza también genera marcos de pobreza. ¿A qué me refiero con marcos? A barreras que no les permiten ir más allá. La pobreza también crea conflictos interiores. La gente que vive en condición de pobreza se puede sentir incompetente y sin respeto. También pueden perder oportunidades de salir de la pobreza debido a un déficit de aspiraciones. Hay evidencia empírica entre la pobreza y el tener estas bajas aspiraciones. Información de World Value Surveys, por ejemplo, demuestra que las personas que generan menores ingresos tienen una mayor tendencia a reportar que la vida no tiene sentido, de afirmar que es mejor vivir día a día por la incertidumbre del futuro y evitar la aventura y el riesgo. Mismo nivel y menor aspiración. De acuerdo a Guyon y Hillery, la información recolectada de sus experimentos demuestra que los estudiantes que provienen de familias pobres tienen aspiraciones menores académicas y profesionales también, en comparación con estudiantes que vienen de familias más ricas, a pesar de que todos cuentan con el mismo nivel de logro académico. Y ahora vamos a continuar con las implicaciones para el diseño de políticas y programas antipobreza. Primero, sería óptimo poder minimizar los impuestos cognitivos para la gente en pobreza. Mientras que los programas y políticas raramente tienen la intención de hacer a la gente más pobre aún en un sentido monetario, a veces imponen impuestos cognitivos en la gente que vive en condiciones de pobreza. Hay
Hay 3 maneras distintas de asegurar que la gente viviendo en pobreza tenga el espacio cognitivo adecuado para tomar las mejores decisiones por sí mismos. 1. Simplificar procedimientos, para poder tener acceso a servicios y beneficios. 2. Expandir el criterio utilizado para focalizar asistencia, para poder focalizar más factores en vez de solo bienestar y gastos. Y 3. Los instrumentos antipobreza ya existentes, como transferencia de efectivo o provisión de infraestructura, pueden generar impactos positivos dentro de los dominios cognitivos y psicológicos. También se debería de simplificar los procesos. Para la gente viviendo en pobreza, uno de los mayores obstáculos para obtener ayuda del gobierno han sido los formularios para aplicar. En California, por ejemplo, el proveer asistencia para llenar las solicitudes de aplicación, incrementando el número de personas dentro del programa. El acto de ayudar a llenar la solicitud tuvo mayor impacto que la promoción del programa en sí. El problema se puede resumir en que la información que se espera que llenen los solicitantes puede ser demasiado compleja y con altos niveles de impuesto cognitivo como para esperar que lo llenen por su propia cuenta. Focalizar en el tiempo correcto. Idealmente, los programas que ayudan a las personas viviendo en pobreza tomarían mayor atención a los tiempos bajo los cuales se toman las decisiones y prevenir que estos coincidan con tiempos difíciles que demanden esfuerzo cognitivo para los aplicantes. Periodos como cumpleaños, festivales o como cuando una señora está a punto de tener a su bebé pueden ser ejemplos de tiempos con alto esfuerzo cognitivo. Evitar barreras de pobreza. La pobreza puede contribuir a una mentalidad que puede dificultar que las personas reconozcan su propio potencial y tomen ventaja de las oportunidades existentes. Esto también depende altamente del servicio y trato que se les da. En Perú, grupos entrevistados mencionaron que al momento de asistir a centros de salud, los trabajadores los hacen esperar más tiempo que otros pacientes y harían énfasis en que estaban recibiendo dinero de ayuda por parte del gobierno. Y finalmente, incorporar el contexto social al diseño de programas. También se ha demostrado que es necesario estudiar cada comunidad para poder reconocer la manera en la que se pueden aplicar los programas de ayuda. Pruebas recientes en Nicaragua demostraron que los programas antipobreza podrían ser más efectivos cuando los líderes de las comunidades también participaban en ellos. Y para terminar, el artículo acababa con una sección de Viendo Futuro que básicamente hablaba sobre lo que se debería considerar y lo que se debería de seguir estudiando para poder averiguar más sobre el tema. Decía que es necesario considerar las barreras cognitivas, psicológicas y sociales que interfieren en una decisión particular de inversión, además de probar la efectividad de una beca, campaña de información o programa de ayuda. Si una decisión importante cae en un periodo particular de ingresos bajos o gastos altos, se podrá experimentar cómo mover esa decisión a un periodo menos estresante financieramente u ofrecer oportunidades de compra por adelantado cuando se espera que el ingreso sea alto. Finalmente, también hay que reconocer que si una persona que vive bajo condiciones de pobreza toma decisiones que provienen de su déficit de aspiraciones, los programas podrían atacar directamente esa falta de esperanza para poder ayudar a la toma de decisiones. En Perú, por ejemplo, un programa de ayuda financiera primero ofreció pláticas de autoestima a los beneficiarios para que puedan comprender que los productos financieros, como cuentas de ahorro, por ejemplo, eran opciones viables para ellos. Sin embargo, el identificar las métricas para las dimensiones cognitivas, psicológicas y sociales de la pobreza aún sigue siendo un área nueva de investigación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de las finanzas del hogar. Las decisiones financieras son difíciles y normalmente involucran una gran incertidumbre en el futuro por cuántos ingresos tendremos, la liquidez o tasas de interés. Estas decisiones financieras normalmente están influenciadas por juicios impulsivos, emociones, tentaciones, aversión a la pérdida y procrastinación o dilación, que es básicamente el retrasar actividades o decisiones importantes. La toma de decisiones tiene desviaciones sistemáticas de lo que los individuos pretenden hacer, dicen que quieren hacer y lo que realmente hacen. Normalmente las personas se esfuerzan por simplificar las cosas cuando tienen que tomar una decisión difícil, es decir, toman atajos. Las emociones y el deseo de una rápida gratificación, que se le conoce como prejuicio presente, a menudo ganan contra lo que realmente pasa, ya que aunque una persona intente tomar una decisión financiera cuidadosa y sabia, la complejidad y presión normalmente los llevan a un mal camino. Una gran cantidad de estudios experimentales han demostrado que las personas interpretan los resultados de las perspectivas financieras en términos de ganancias y pérdidas, es decir, ponen más peso en las pérdidas potenciales que sobre las ganancias en sus decisiones. Algunas consecuencias de esto es perder oportunidades importantes de inversión o atractivas, que se invierten en carteras de poco riesgo, donde los rendimientos son muy bajos, sobrevalorar las pérdidas, subvaluar las ganancias, aferrarse a inversiones deficientes con la esperanza de que éstas van a recuperar su rendimiento o su ganancia, y el ansia de las ganancias rápidas, es decir, ser impacientes. Algunos autores plantean que la solución es aumentar la tolerancia al riesgo de las pérdidas, es decir,
pérdidas menos importantes y beneficios a largo plazo más importantes. Es decir, que le tomemos más importancia a los beneficios a largo plazo que a las pérdidas en el corto plazo. Una tendencia importante identificada por la literatura de finanzas conductuales es que la subutilización o el desaprovechamiento de los productos financieros se le conoce como el sesgo actual. Esto lleva a los tomadores de decisiones a cambiar las buenas experiencias como el consumo hacia el presente y las malas experiencias como tomar decisiones difíciles sobre cuánto ahorrar o comprar un seguro hacia el futuro, lo que tiene como consecuencia el consumo excesivo y la procrastinación. También tenemos variables importantes como la tentación y la impaciencia. Estas dos tienen como consecuencia valorar los bienes o pagos solamente en el momento del consumo por un impulso y una mala planificación financiera. Hay evidencia empírica en un estudio de la Universidad de Chicago, donde los estudiantes recibieron un pago por participar en una encuesta y pudieron elegir entre recibir el pago inmediatamente después de la encuesta o recibir un pago mucho mayor 2 semanas después. Muchos estudiantes eligieron el pago inmediato, lo que indica una fuerte impaciencia. Sin embargo, otros cobraron sus cheques hasta dentro de 4 semanas. Esta evidencia nos dice que aquellos que inicialmente indicaron una fuerte preferencia por el pago inmediato también tenían más probabilidades a retrasar el cobro de sus cheques, es decir, a postergar sus decisiones de pagos de deudas, etc. Dos cosas a tomar en cuenta es primero la sobrecarga cognitiva, que algunos autores la definen que cuando se sobrecargan los recursos cognitivos, los cuales son la fuerza de voluntad y la atención, la calidad de las decisiones claramente se ve afectada, ya que las decisiones son impulsadas por impulsos emocionales. También tenemos la psicología social de la relación del asesoramiento, la cual nos dice que los asesores financieros algunas veces tienen incentivos divergentes e información diferente a la nuestra. También se puede dar el caso que los agentes financieros juzgan mal la aversión al riesgo del cliente y recomiendan productos que son inapropiados para él. Lo que causa que como los clientes normalmente siguen sus consejos a ciegas, pues no se tomen las mejores decisiones y no se obtengan los beneficios deseados. Hablamos un poquito acerca de las políticas para mejorar la calidad de las decisiones financieras en los hogares. La primera es enmarcar opciones de manera efectiva. Aquí hay 2 ideas importantes. La primera, que las alternativas que se le presentan a los tomadores de decisiones aborden los sesgos que mencionamos anteriormente, y la segunda es que la descripción de los productos financieros puede ser de 2 formas: sencilla y clara o compleja y opaca. Es cambiar el valor predeterminado. Algunos autores definen los valores determinados o predeterminados por las empresas hacia sus empleados como la contribución de pensiones, los planes de seguro médico y los planes de ahorro. Se ha visto que hay un incumplimiento natural por los empleadores a menos de que haya restricciones legales que los obliguen a ofrecer este tipo de servicios. Por lo que Thaler y Benarci en 2014 desarrollaron el método Smart T, Ahorre Más Mañana, donde se puede ver que los empleados que se metieron o los participantes en este plan aumentaron significativamente sus porcentajes de ahorro con relación a los que simplemente seguían con los valores predeterminados que ofrecían las empresas. El tercero es la lucha contra la tentación con el compromiso. Aquí nos hablan básicamente que el autocontrol es una de las razones principales de la falta de ahorro y la ausencia de planes de ahorro, por lo que en un estudio en Malawi se desarrolló un plan o producto donde las personas se comprometieran con un plan de ahorro. Aquí los resultados nos muestran una mayor demanda de cuentas de compromiso y encuentran evidencia importante de que las ganancias de bienestar son relativamente mayores cuando estas personas se comprometen con un plan de ahorro, como lo podemos ver aquí en la gráfica. También tenemos las microfinanzas más efectivas, que nos dicen que hay evidencia significativa de que el acceso a servicios financieros para hogares con ingresos limitados es un factor importante para reducir la pobreza y la desigualdad, en un estudio realizado por Callan y Murdoch en 2010 y por el Banco Mundial en 2008. También está la estrategia de usar empujones y recordatorios, donde hay evidencia en un estudio que se realizó en Perú, Bolivia y Filipinas por Carlan, Morten y Sinman en 2012, que muestran que mensajes de textos cortos y oportunos que recuerden a las personas a ahorrar mejoran significativamente las tasas de ahorro. Es decir, cuando tienes a alguien que te está apoyando o que te esté exhortando que ahorres, pues normalmente lo haces. Otra estrategia es el simplificar la educación financiera. En un estudio en República Dominicana se probó la efectividad de educación financiera con un módulo más simple contra uno mucho más complejo,
y los resultados fueron que la capacitación siempre tuvo efectos mucho más significativos sobre el conocimiento del comportamiento de las personas. Y otro estudio realizado en India por Carpena y en 2013 nos dice que cuando se ofrece una asesoría personalizada según las necesidades de cada quien, se mejora mucho más el comportamiento que tienen las personas en lo que a ahorro y presupuesto se refiere. Otra estrategia es utilizar la percepción emocional. Metcalfe y Mitchell en 1999 nos dicen que hay dos maneras de tomar decisiones: con el sistema emocional, que son decisiones calientes y rápidas, y con el sistema cognitivo, que son frías y analíticas. En un estudio realizado en Sudáfrica, donde a la gente se le proveía de mensajes de educación financiera ocultos en una telenovela, se pueden observar cómo, por ejemplo, aumentaron significativamente los números de préstamos para realizar una inversión y bajaron significativamente el número de personas que apostaban o el número de personas que pedían créditos para consumo normal. Por lo que resultó beneficiosa este tipo de mensajes ocultos. La estrategia, y la que yo considero que es más importante, es dar forma a las preferencias intertemporales a temprana edad, ya que sabemos que los hábitos y preferencias que se forman desde pequeños pues permanecen en las personas durante toda la vida y se ha demostrado que afectan positivamente a las decisiones socioeconómicas. Varios estudios han argumentado que la fuerza de voluntad y el autocontrol pues son como músculos que requieren tiempo y recursos para fortalecerse. Este estudio lo realizó Baumeister y Hirton en 1996. En Estados Unidos se realizó un experimento a niños pequeños donde fueron invitados a una habitación y se les ofreció un malvadisco para comer, pero con una sola trampa. Si los niños se resistían a comer el malvadisco inmediatamente y en lugar de eso se esperaban unos minutos, pues serían recompensados con 2 malvadiscos. Algunos niños se resistieron y otros no. Posteriormente, los investigadores de este estudio rastrearon a estos niños hasta la edad adulta y descubrieron que los niños que exhibían más paciencia y autocontrol lograron mejores resultados educativos y socioeconómicos. Este estudio fue realizado por Michelle, Shoda y Rodríguez en 1989. Este capítulo expone una serie de barreras cognitivas, psicológicas y sociales que afectan la cantidad de esfuerzo de los empleados que ejercen en el trabajo o en la cantidad de empresarios y agricultores que pueden invertir en nuevas tecnologías para el aumento de la productividad y elevar su nivel de vida. En 2008, un banco en Colombia se dio cuenta de que enfrentaba un problema. Los oficiales de crédito de todas sus sucursales posponían su registro de nuevos clientes y la recaudación de crédito a las últimas 2 semanas del mes, justo antes de que se calcularan sus bonos mensuales de rendimiento, a pesar de que tenían objetivos semanales y sus bonos mensuales se redujeron cuando no pudieron cumplirlos. Las prácticas dificultaron la gestión de los flujos de efectivo y también aumentaron el estrés de los oficiales de crédito. Comprender la motivación y el comportamiento en el trabajo nos exige no solo acercarnos a examinar las barreras cognitivas y psicológicas que enfrentan los individuos y los marcos que crean los entornos de trabajo, pero también alejarse para examinar los contextos sociales en los que se lleva a cabo el trabajo. El banco experimentó disminuyendo el tiempo entre esfuerzo y recompensas y haciendo que las recompensas fueran más destacadas. Otorgaron a los oficiales de crédito pequeños premios semanales como boletos de cine o cupones de restaurantes si cumplían sus objetivos en la primera mitad del mes, y enviaron recordatorios semanales sobre los objetivos. En las sucursales que implementaron dichos cambios, el abastecimiento de los préstamos a principio de mes aumentaron un 18%, sin cambios en el número total de nuevos de préstamos por mes ni en la calidad crediticia. Los oficiales de crédito obtuvieron las bonificaciones que habían estado perdiendo antes, aumentando sus ganancias mensuales en un 25% y al mismo tiempo informaron menos estrés, de acuerdo a Cadena y otros autores. Para maximizar los incentivos para el esfuerzo de los empleados, un empleador puede diseñar un contrato que vincule el pago con la producción. Cuando los empleados producen más, ganan más. Si bien la evidencia reciente sugiere que este es un punto de partida útil, a veces estos incentivos financieros no son suficientes. Las personas también son sensibles a cómo se enmarcan las tareas y cómo entienden su relación con su empleador, por ejemplo, si se les trata de manera justa. Las personas también pueden tomar pistas sobre lo que constituye un esfuerzo adecuado de quienes trabajan alrededor de ellos. En una empresa en la India, los empleados de entrada de datos se pagan principalmente semanalmente a través de una tarifa por pieza. Ganan una pequeña tarifa por aparecer y luego una cantidad por cada campo exacto que ingresan. Sin embargo, este tipo de contrato todavía no logró motivar a algunos trabajadores de una empresa de ingreso de datos en la ciudad de Mysore
a ejercer todo el esfuerzo que les hubiera gustado. Podría ser el caso de que los trabajadores prefirieran aumentar el esfuerzo solo en estos momentos. Sus respuestas a las preguntas de una encuesta sugirieron que tuvieron dificultades para traducir sus intenciones de trabajar más duro en acciones. Más de 3/4 partes estuvieron de acuerdo con la declaración: algunos días no trabajo tan duro como me gustaría. Del mismo modo, casi las 3/4 partes consideraron en que sería bueno si hubiera reglas en contra de estar ausente porque me ayudaría a trabajar más a menudo. La evidencia también sugiere que la productividad de los empleados puede depender de cómo perciben el valor de su trabajo o cómo perciben su tratamiento como empleados y no simplemente en su compensación financiera. Es decir, su productividad depende de la forma en la que se enmarcan sus tareas y recompensas. Los incentivos financieros también pueden funcionar de manera distinta cuando las recompensas del trabajo se enmarcan como oportunidades, pérdidas versus ganancias potenciales, o cuando los entornos laborales son competitivos. Los experimentos de campo también demuestran que las recompensas y compensaciones pueden alterar la forma en la que los empleados perciben que están siendo tratados, lo que a su vez puede afectar su productividad. Estos hallazgos son consistentes con modelos de trabajo como una forma de intercambio de regalos, en el cual los trabajadores provocaron los actos percibidos de generosidad del empleador al aumentar el esfuerzo y castigar el tratamiento que consideran injusto. China, por ejemplo, una compañía de electrónica de consumo ofreció un bono único equivalente al 20% de los salarios semanales promedio que no estaba vinculado al desempeño de los trabajadores, y los bonos mejoraron la productividad por hora de un 3 a un 5%. No obstante, las mejoras en la productividad en respuesta a los objetos pueden persistir durante varias semanas. La medida en la que persisten dichos efectos es una cuestión empírica y probablemente dependa de una serie de factores como la naturaleza de la relación laboral, el tipo de tarea y posiblemente los salarios del mercado laboral externo. Sin embargo, con el tiempo los empleados pueden comenzar a pensar que el aumento en sus ganancias como parte permanente de su compensación es permanente y podrían reescalar sus expectativas. Se cuenta de que era temporalmente la compensación, probablemente la productividad disminuya. Experimentos de campo recientes también sugieren que la organización del lugar del trabajo, particularmente si es competitiva, puede tener un efecto independiente sobre la productividad. La gente a menudo no trabaja de manera aislada y tienden a compararse con otros que realizan un trabajo similar, lo que puede ser una forma poderosa de motivar o desmotivar a las personas. Si las personas prosperan en la competencia, pueden ejercer más esfuerzo. De manera positiva se puede observar los resultados de una campaña de salud pública en Zambia que experimentó con diferentes formas de motivar a los peluqueros a distribuir condones femeninos para sus clientes. Algunos peluqueros trabajaron como voluntarios, mientras que otros recibieron una comisión del 10% o del 90% por cada paquete vendido. Un cuarto grupo recibió una estrella que se exhibió al póster de salón por cada paquete vendido. Este último grupo vendió el doble de los condones que los otros grupos. Compañeros en el lugar de trabajo también ejercen una fuerte influencia en el esfuerzo de un individuo al cumplir las normas sociales, ya sea que el cumplimiento sea intencional o no. Compañeros de trabajo ven a otros holgazanear, pueden hacer lo mismo, incluso si esto significa que sus ganancias puedan disminuir. Inversamente, las personas pueden trabajar más duro si ven que los otros se están esforzando más. Esto puede tener implicaciones sobre cómo deberían de formarse los equipos. Muchas de las barreras que afectan el desempeño laboral de los empleados también afectan la toma de decisiones de los trabajadores independientes. Tu empleo representa casi el 60% de la fuerza laboral mundial, 3 e incluso en países de bajos ingresos. Los trabajadores independientes representan un tercio de la fuerza laboral no agrícola. Entre intenciones y acciones y el descuido de las oportunidades potenciales pueden ser aún mayores para los trabajadores por cuenta propia porque no tienen contratos con un empleador interesado en su nivel de esfuerzo o acuerdos de trabajo explícitos que dicten lo que se espera de ellos. La casi ausencia de ciertos mercados en muchos entornos de bajos ingresos, en particular los mercados de seguro y crédito, también puede crear márgenes de error más estrechos para los trabajadores independientes. Datos macroeconómicos sugieren que las diferencias de la productividad laboral agrícola en los países son mucho mayores que en las diferencias de productividad agregada. Una posible razón subyacente a estas diferencias en la productividad agrícola puede ser la baja adopción de tecnologías simples. Los de cultivo requieren inversiones específicas en momentos específicos, y perder estas inversiones oportunas podrían afectar los ingresos de la granja durante toda una temporada. Se puede observar en la siguiente gráfica, alterar el movimiento de las compras puede ser tan efectivo como un subsidio para mejorar la inversión. Esto porque al proporcionar entrega gratuita a domicilio justo después de la cosecha, aumenta la cantidad de fertilizante comprado,
mucho más que la entrega gratuita proporcionada junto antes de que se aplique el fertilizante. Su impacto es equivalente a ofrecer un subsidio del 50% al momento de la aplicación de los fertilizantes. Y de las ganancias potenciales también pueden ser especialmente grave para los agricultores, siempre que debe hacer malabarismo con múltiples tareas en un momento dado. Una forma de superar la falta de aviso de los agricultores sería proporcionarles a los agricultores datos personalizados que dificulten ignorar cualquier aspecto de la producción que estén descuidando. Este puede ser un servicio costoso de entregar. Una alternativa sería explotar el hecho de que los agricultores pueden consultar a sus pares para obtener información sobre lo que deberían estar haciendo. La evidencia de la adopción de variedades de semillas de alto rendimiento durante la Revolución Verde en India sugiere que amigos y vecinos jugaron un papel en su adopción, de acuerdo a Foster y Rosenwinski. Del mismo modo, los productores de piña de Ghana calibran su uso de fertilizantes a lo que otros en su red están haciendo.